En este video vamos a abordar el concepto de fluido, que es un material, gas o líquido, que al menor esfuerzo de corte, esfuerzo de cizalla o fuerza sobre un área de su cuerpo, lo vamos a deformar. En la primera unidad de fenómenos de transporte estamos muy interesados en cuantificar las fuerzas y las interacciones mecánicas del fluido con los alrededores. Eso nos va a servir para calcular presiones, calcular potencias. Entonces, desde el punto de vista formal, si queremos definir qué es un fluido, también debemos utilizar un poco los conceptos que en termodinámica ya viste, es decir, el concepto de sistema, que será el objeto de estudio, y lo que no es ese objeto de estudio, en este caso el fluido, va a representar una frontera, el exterior, los alrededores. En esta imagen tú puedes ver que fluye un fluido, agua o gas, dentro de una tubería, y lo que no es el fluido, esa agua o gas, es decir, la pared interna del tubo, el tubo en sí, ya representa una frontera, el exterior, los alrededores. Y para ser directos, en la primera unidad de fenómenos de transporte, nuestros problemas que vamos a resolver serán balances de cantidad de movimiento sobre fluidos newtonianos en flujo, sometidos a cizalla. Un fluido newtoniano, pues ya en cierta forma lo conoces, debe ser familiar para ti. Los fluidos newtonianos son aquellos líquidos o gases de densidad muy baja, moderada. Ya sabes, los estados de agregación que hemos estudiado son sólido, líquido y gaseoso, y vamos a agrupar en la fase líquida y la fase gaseosa a esa gran familia de materiales que llamamos fluidos, como por ejemplo los alcoholes, algunos solventes como el tolueno, benceno, xileno, el agua, el aceite que utilizas para cocinar, la gasolina, son fluidos de viscosidad moderada baja, son fluidos newtonianos. Y en fase gas o vapor tendríamos al vapor de agua, el nitrógeno gaseoso, algunos contaminantes como el CO2. Y para hacer el balance de cantidad de movimiento, pues tenemos que ver al flujo del fluido, es decir, vamos a abordar esa parte dinámica del fluido, donde la velocidad no es cero. No nos va a interesar de momento en este curso la mecánica de un fluido estático, como podría ser el agua en una presa. Eso no cuarta que el agua estancada sí está ejerciendo fuerzas sobre los cuerpos o el entorno que lo rodea, y también el entorno que lo rodea a esa gran masa de agua ejerce fuerzas. Cualquier característica del fluido que se pueda medir, que se pueda cuantificar, la vamos a llamar propiedad del fluido, y lo va a distinguir a ese fluido de otros fluidos. Características como la masa, el volumen que ocupa, cierta presión y temperatura, la densidad de ese cuerpo, su volumen específico, su peso específico, la tensión superficial, la viscosidad. Por ejemplo, la densidad, pues, es una relación de la masa que ocupa ese fluido al volumen que ocupa, ¿verdad? Sus unidades van a ser kilogramos por metro cúbico. Entonces, cuerpos menos densos van a flotar y cuerpos más densos o de mayor densidad van a estar en la base, ¿sí? Al inverso de la densidad le vamos a llamar volumen específico. O sea, el inverso, es decir, el volumen específico será el volumen que ocupa cierta masa, y las unidades son a la inversa, ¿verdad? Metros cúbicos por kilogramo. Aquí tenemos en esta probeta varios líquidos de diferentes densidades, ¿no? Entonces la más densa, la materia más densa, el fluido más denso será la miel, y el menos denso será un queroseno, un aceite que se usa en lámparas de mineros, ¿no? Por ejemplo, un sólido, el tornillo, pues se va al fondo de la probeta, es más denso, mientras que una pelotita de ping-pong es menos densa. El peso específico, que va a ser la fuerza de gravedad sobre cierta masa de fluido en relación al volumen que ocupa, y sus unidades son unidades de fuerza newton sobre unidades de volumen metro cúbico. Entonces, por ejemplo, masa sobre volumen, que es la densidad ρ, y g es la fuerza de gravedad, la aceleración de la gravedad. Una propiedad súper importante que vamos a utilizar aquí es la viscosidad, y decimos que es la oposición, representa la oposición de un fluido a ser puesto en movimiento. El agua
es menos viscosa, o sea, ofrece menos resistencia que la miel. A su vez, la miel es menos viscosa o su valor de viscosidad es menor comparada con el de la lava o de un cemento o de una pasta de dientes, los cuales ofrecen una alta oposición, una alta resistencia a ser cizallados, a ser puestos en movimiento. Entonces, un concepto, una definición formal de qué es un fluido es la que estás leyendo aquí. Un fluido es aquel material que al menor esfuerzo de corte se va a deformar. Y un esfuerzo de corte, pues aquí lo tienes. Un esfuerzo de corte es una fuerza que se aplicará sobre una superficie del fluido. Es un vector y lo vamos a denotar con la letra griega tau. Entonces, la fuerza sobre un área de ese fluido se llama esfuerzo de corte, esfuerzo de cizalla o cantidad de movimiento. Estaremos hablando de la misma cantidad física. Esfuerzo de corte, cantidad de movimiento o esfuerzo de cizalla es la misma cantidad. Y sus unidades serán newton por unidad de superficie, newton sobre metro cuadrado. Lo cual nos lleva a que, bueno, los sólidos también se deforman. A diferencia de un fluido, un sólido no se va a deformar al menor esfuerzo de corte, mientras que un fluido, como aquí una gotita de agua que cae sobre agua estancada, ya lo está deformando. Se alcanzan a ver las ondas, ¿no?, de la deformación. Hagamos un ejercicio, un experimento mental que se puede verificar en un laboratorio. Coloca un fluido en una tubería cuadrada donde la placa inferior, que sea fija, no se mueve, y la placa superior de esa tubería cuadrada es móvil, sí se va a poder mover. Haz suficientemente larga esa tubería, no te importe ahorita, es muy larga. O sea, lo que pasa en medio es lo que vamos a analizar, el fluido. Coloca agua o un gas estático, está estancado ahorita. Y también todo ese volumen de fluido vamos a estructurarlo bajo la forma de laminitas de espesor diferencial, láminas cuadradas. O sea, todo el volumen de fluido va a ser una lámina, una infinidad de laminitas. Si hacemos un acercamiento, un zoom, como se dice, de esas láminas de fluido, podríamos ver que esas láminas, a pesar de que tienen un espesor diferencial, sí existe, o sea, no es cero, sí existe, es diferencial, es de un espesor micrométrico, si tú quieres, pero sí existe. Y desarrollan área, desarrollan por lo tanto un volumen. Y cada superficie o cada volumen de esa lámina de fluido contiene átomos, moléculas, es decir, tiene masa, tiene una densidad, un peso específico, y puede asumir velocidad y se va a manifestar una viscosidad al ser cizallado ese fluido. En nuestro ejercicio mental, que se puede verificar en un laboratorio, aplica una fuerza en relación a este sistema de coordenadas, aplícale una fuerza constante en la dirección de X. La lámina 2, la lámina inferior, va a respetar las leyes de Newton, las va a obedecer. Entonces, a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, si una fuerza sobre esa área de la lámina 1 se ejerce en la dirección de X, la lámina 2 va a oponer resistencia. Esa oposición al movimiento la llamamos viscosidad. Y la resistencia, la fuerza contraria, será de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, si la fuerza es constante, vamos a tener para esas láminas de fluido una deformación. Observe el punto 1 y el punto 2 de la lámina superior que está en contacto con la lámina móvil, aquí en color verde, que es la que ejerce el esfuerzo de corte. Aquí está el esfuerzo de corte, o sea, la fuerza sobre toda esta área es un esfuerzo cortante, un esfuerzo de cizalla, una cantidad de movimiento que viene del exterior hacia el sistema, hacia el fluido, y se propaga a través de esta área. Entonces, este punto 1 y 2 los veremos después de cierto tiempo en las coordenadas 1' y 2'. Es decir, ya no van a estar ocupando el punto 1 y punto 2. Se movieron, se deformaron. Y fíjate, el punto 3 y 4 no se ha movido. O sea, no ha llegado hasta la base del fluido la propagación de ese esfuerzo cortante. No se ha propagado todavía esa cantidad de movimiento. Formalmente aquí podemos ver, si ves la línea azul
del punto 1 al punto 4, durante el movimiento describió o se desarrolló este ángulo beta. Después de la deformación, el punto 1 pasó hasta el punto 1'. El punto 4 pues sigue siendo la coordenada que ocupaba inicialmente. Pero a mí lo que me interesa hacerte notar es el barrido de este ángulo en ese tiempo. Las matemáticas son un lenguaje. Observa, la tasa de cambio del ángulo, aquí, esta derivada, esta diferencial, como un lenguaje matemático te dice, el cambio del ángulo en el tiempo o la tasa de cambio del ángulo es proporcional, es igual al gradiente. Aquí tienes un gradiente, estas derivadas, cambio de la velocidad con respecto a la coordenada y, físicamente le llamamos gradiente de velocidad. ¿De qué velocidad? Bueno, de las láminas. La lámina 1 o 2 va más rápido o se ha movido más a una velocidad más grande que la lámina que está entre los puntos 3, 4. Entonces, la deformación o el mejor concepto formal de qué es un fluido podría ser este. Un fluido es un gas o un líquido que tiene propiedades: viscosidad, presión, temperatura, densidad, etc. Y a diferencia de un sólido, al menor esfuerzo de corte, el fluido se va a deformar. Esfuerzo de corte es la fuerza homogénea sobre un área.